Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a Ni los Chocos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para vos, para todos los chicos que están ahí, vale, entiendo que también está, lo escuché recién un poquito a Julián, así que saludos a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí preguntándote sobre lo que está sucediendo en América, sobre todo con la OEA, ¿no? La Organización Ah, de Estados Americanos. Hoy estábamos escuchando una entrevista que realizaba Radio Nacional, una entrevista federal al embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, sí, Raimundo. quien expresaba que a pesar de los cuestionamientos que la Organización de los Estados Americanos está teniendo en los últimos tiempos, referido a muchos temas, ¿no? Pero uno de los temas y el más contundente, el más importante, es la evidente colaboración de la OEA con el gobierno de facto de Yanín Áñez en Bolivia. El envío de armas. Bueno, también hablaba ahí Raimundi sobre algunos integrantes o asesores en la OEA que integran o que están muy alineados a las filas del macrismo en la República Argentina. Y esta cuestión que me llamó muchísimo la atención, que es que en el seno mismo de la OEA, adentro de la OEA, estos temas no se están discutiendo. Se discute mucho hacia afuera, hay mucho análisis hacia afuera de un organismo que no ha evolucionado con el paso del tiempo y que está exigiendo alguna suerte de cambio también, ¿no? ¿Cómo estás analizando el tema OEA? Mira, es interesante lo que mencionas en tu introducción, porque en definitiva es uno de los organismos creados bajo el esquema de la post-Segunda Guerra Mundial y dentro de las Naciones Unidas, que indudablemente genera un acto de constricción, ¿sí? Y estas situaciones son inadmisibles porque resulta, como el otro organismo protagónico dentro de las Naciones Unidas, que es el Fondo Monetario Internacional, que resultan ya a esta altura anacrónicos en estos tiempos, ¿sí? Cuyos objetivos y su declamativa en los papeles e incluso en la retórica puede llegar a ser muy romántica hasta en algún sentido, pero en los hechos concretos no ha respondido. Y bueno, han sido, como bien dices vos, en el caso de OEA, muy funcionales y muy orgánicos a ciertas y determinadas tendencias ideológicas y no han bregado por velar por la democracia, precisamente. El caso de Bolivia es un caso testigo en este sentido, y entre los cuales Almagro, de la mano de Macri y de la mano de otros operadores, de titulares ejecutivos latinoamericanos, tendrán que rendir de una u otra manera cuentas a esto, ¿sí? Porque lo que sucedió en Bolivia, como bien lo has expresado vos, fue un golpe de Estado. Sí, esto no está sujeto a discusión y, como lo mencionaba vez pasada, cualquier alumno medio de ciencias jurídicas o políticas hace preguntas de examen y la debe responder al dedillo, y es un golpe de Estado de manual. Se han visto alteradas las instituciones que forman parte constitucional de un gobierno por otro organismo que forma parte del Estado, ¿sí? Los golpes de Estado tienen la particularidad que es la alteración del orden institucional, pero desde adentro del Estado. Ujú. Tradicionalmente han sido los golpes militares, ¿sí? En su favor en favor de su propia fuerza, porque cuentan con las armas, son quienes han asaltado al poder, y la del otro modo violento de llegar al poder es desde abajo hacia arriba y es a través de una revolución. Pero en este caso lo genera la sociedad, y sí, que no forma una parte integrante orgánica del Estado, sí de la sociedad, que es un ente aún mayor. Y bueno, esta es la muestra de la poca originalidad, de la carencia de creatividad que ha demostrado el neoliberalismo, no tanto como
como proyecto o como modelo que se lo pretende endilgar o rotular, sino más bien como experimento, ¿sí? Y no solo es un experimento, en este sentido, permitime expresarlo, no solo es un experimento económico, sino también es un experimento social y cultural, claramente, y que, bueno, carece, como te digo, a todas luces de una creatividad, de ser dotado y sus... Bueno, fíjate los portavoces, Ariel, Sí. si me permites explayarme un poco más. Sí, Fíjate sí, los sí. portavoces. El intelectual orgánico que tiene en este momento, hoy en este momento y desde hace unos 40, 50 años, el neoliberalismo más rancio es Mario Vargas Llosa. Claro. ¿Sí? Quien en su tiempo y en sus años dorados de brillante escritor, porque si vos lees las obras de Vargas Llosa son realmente están dotadas de una lucidez, de una brillantez, de una estética verdaderamente encomiable, es decir, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, que fue la última hasta en los 2000, pero después ha utilizado él su premio Nobel para transformarse en un adalid de lo que él considera que la justicia social. Considera él no es otra cosa que atribuirle al gobierno la responsabilidad por un resultado o culpabilidad por una desafortunada situación tuya. ¿Sí? Cuando el rol del Estado es claramente otro. ¿Sí? Yo escucho con cierta preocupación, a veces, de acuerdo a cómo me encuentro, a veces con tristeza y a veces con mucha alarma, incluso algunos, no voy a decir periodistas, para no faltar el respeto a la profesión, pero sí algunos individuos, acá la prensa local, que con cierto desparpajo atribuyen que si el Estado fuese dirigido como una empresa, esto andaría mejor se solucionarían los problemas locales. Y en realidad es una hipersimplificación del conflicto social, ¿sí? Atribuirle al Estado la solución de ese tipo de conflictos y minimizarlo a nivel de una empresa es un error escolar, ¿sí? Claro. Porque Claro. el Estado no es una empresa. El Estado es una organización jurídica, política, social, muchísimo, pero inmensamente mayor que lo que es una empresa. Además persigue fines absolutamente distintos. Y en el Estado, quienes lo componen son instituciones y seres humanos. La lógica de la empresa es la lógica de la unidad económica, en donde si vos me das pérdida, quedás fuera, si me das ganancia, estás adentro. Y amigo mío, vos no sos una unidad económica. Claro. ¿Sí? Claro. Vos sos un ser humano que tiene subjetividades, que tiene ideas, que llora, ríe, sueña, canta, tiene un montón de apreciaciones y de complejidades que no las podemos circunscribir o limitar solamente a una expresión de pérdida o ganancia. ¿Sí? Creo que es un poquitín más complejo el análisis y debería ser, como reitero, es una hipersimplificación del conflicto social, atribuir que si el Estado puede llegar a conducirse con los mismos parámetros y lógica del mercado, y no es así, no funciona de esa manera, ¿sí? Bueno, de Fíjate hecho, sí, por favor. hay algo ahí con respecto a la OEA que hoy también lo mencionaba Carlos Raimundi, que tiene que ver con la imposibilidad que ha tenido la Organización de los Estados Americanos de unirse en un, digamos, en un bloque que pudiera haber adquirido vacunas para toda América, ¿no? Ni siquiera en eso han podido ser efectivos, ¿no? Sí, han demostrado una incapacidad supina, han salido presidentes con una clara, creo yo, actitud también de posicionarse como con liderazgos carismáticos, Sí. como el caso de Fernández, el caso de, Andrés Manuel López Obrador Sí. ha sido uno de los más duros recientemente en sus palabras contra la Organización de Estados Americanos, exigiéndole ya no una revisión. Nosotros estamos siendo, si querés, benevolentes en la apreciación. Andrés Manuel López Obrador ha pedido directamente el reemplazo de la OEA por otro tipo de organismo.
Claro. ha pedido directamente el reemplazo, porque ha demostrado claramente esta incapacidad que vos manifiestas para, por ejemplo, en una situación de emergencia sanitaria planetaria, adquirir en bloques vacunas y no de manera unilateralmente y aislada y un sálvese quien pueda. Creo que de fondo está este experimento que te digo, en donde considerar, ese es el problema de que cuando se consideran a los países como mercados y no como naciones. Claro, claro. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, Brasil, México, Argentina, Chile, Latinoamérica, ¿sí? No son mercados, son naciones, ¿sí? A vos y a mí, y a quienes nos escuchan, nos unen ciertos lazos comunes, idioma, historia, si querés hasta una cuestión de fe basado en la judeocristiana, independientemente de que lo ejerzas o no ese es el punto, pero hay ciertos lazos comunes que nos unifican, que nos hacen un colectivo. Y creo que esto, estoy pensando en este momento, esta es una idea muy fuerte, ¿sí? Porque cuando vos ponderas el mercado por sobre la lógica de la nación, hay una negación de la nación. Creo que la prueba más evidente y más palpable de esto, fíjate vos, es en reemplazar, por ejemplo, a los padres fundadores de una nación por simpáticos animalitos. ¿Sí? Sí. Esa es la lógica de la negación de una nación, de un lazo común, ¿sí? Y no tiene que ver con una cuestión necrofílica como pensaron, como se tuvo la intención en su momento estos genios de los focus group de implementarla. Y yo creo que ahí tenés, me parece a mí, una prueba palpable de qué es lo que sucede cuando se considera a los países como mercados y no como naciones. Claro. ¿Sí? Esto es evidente porque surge la negación, surge la clausura y es un descrédito de la política. ¿Se entiende? Y la política es puja, es conflicto, es discusión, pero no solo el conflicto por el conflicto mismo, es que a través de tu idea y de la mía la confrontemos y tengamos el salto superador cualitativo hacia un avance de la sociedad, porque si no sería todo estático. Sergio, ¿y cómo ves el tema de, digamos, de poder avanzar con respecto a la creación de un organismo multilateral que sea diferente? Digamos, lo ha manifestado López Obrador en México, también ha habido un discurso encendido y en ese mismo sentido del presidente Alberto Fernández, digamos, en Bolivia, bueno, obviamente se está hablando también de este tema, y por otro lado uno ve que ellos, digamos, la derecha se junta y habla de sus proyectos en otros foros, en otros lugares que en donde cunden o en donde pueden darse este tipo de discusiones, por ejemplo, referidas a la defensa de la República, los movimientos nacionales y populares a los cuales tachan de populistas y el peligro que eso significa, digamos, ¿no? Una contraofensiva también que viene desde adentro mismo de América, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que se logre una organización que tenga una forma superadora de lo que es actualmente la Organización de los Estados Americanos? Y mira, como factible, no lo veo imposible, sino difícil, en tanto y en cuanto en América Latina se pondere o breguen aquellos gobiernos que ponderan el mercado precisamente, que bregan por un achicamiento del Estado. ¿Quiénes? Celebramos la amplitud de derechos, la alianza de clases, la igualdad de oportunidades, la defensa de la educación pública, de la información pública, mirá si no te compete. Claro. Quienes bregamos por todos estos parámetros y bueno, celebramos las llegadas de gobiernos que ponderen precisamente este tipo de parámetros. Pero en tanto y en cuanto tengamos en la región un presidente como el de Brasil, como Bolsonaro, y bueno, te vas a encontrar con claros... Es realmente inconcebible que una persona
de ese calibre, de ese dote intelectual, de esa formación política, sin ningún tipo de formación de ningún tipo, haya llegado a tener en sus manos las riendas y el destino político y social de una nación tan importante como es, de una nación de extensiones continentales, tan importante como es Brasil, amigo mío. Claro. A Bolsonaro, cuando le preguntaron cuál ha sido el mayor error de su vida, respondió que fue tener una hija. Es terrible, es decir, y eso pasa y pasa como... y cuando en la medida que nosotros naturalicemos ese tipo de violencia verborrágica, retórica, creo que va a ser imposible la factibilidad o la viabilidad de lo que me consultas. ¿Sí? Fíjate que la derecha siempre necesita, puede prescindir de algo que el centro y los gobiernos que más desarrollistas, más progresistas en ese sentido, cuentan. La derecha no necesita de líderes carismáticos para acceder al poder. No necesita de un Evo, no necesita de un Néstor, no necesita de un Rafael Correa, no necesita de un Chávez, no necesita de un Lula. No. Le bastan solamente dos pilares fundamentales. Una es la corporación, el dispositivo mediático, eso se cae de Maduro, y la otra es la corporación judicial. Con esos dos pilares sólidos y a su servicio le alcanza para llegar y acceder al poder en términos institucionales. Claro. En términos institucionales, y a medida que a ellos no les responda, la institución se ve lesionada, se ve atacada, se ve erosionada, se ve desgastada, que es por lo que se brega ahora una simplificación de los individuos entendidos aisladamente y no de manera colectiva. ¿Sí? En Brasil ya se ha incluso suspendido el aporte por el descuento sindical. Mira si eso no es grave. ¿Sí? Eso atenta contra la sindicalización, en donde tenés un montón de personas que para reclamar sus derechos quedan a su deriva. Quedan a su deriva, ¿sí? Y el dispositivo mediático, y eso con anuencia del dispositivo y de la corporación judicial. Claro, y si tenés el dispositivo mediático, ha sido muy comentado estos días, por ejemplo, las manifestaciones en Cuba, por supuesto simbólico. Claro. Pero después no fueron para nada comentadas. Si yo te pregunto, seguramente vos sí, porque sé que sos, y te sigo, sé que sos un tipo informado, pero si yo lanzo al aire la compulsa, la pregunta, ¿alguien sabe qué fue la caravana por la victoria popular? Y no. Fue la manifestación numerosa que se llevó a cabo en La Habana, posterior a esto que tanto se replicó y amplificó. ¿Alguien sabe? Alguien, seguramente sí, y otros tantos no. ¿Qué fue la marcha por los 500.000? Que se llevó a cabo en las ciudades más importantes de Brasil, como San Pablo, Recife, Curitiba, Río, Brasilia. No, claro, esas cosas no están. Son los 500.000 muertos. Claro. Sí, 1,5 millones de personas. Sí. Y eso no te llega. Cuando viene la noticia enfrascada, enlatada, encapsulada, para que solamente la consumas sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de posibilidad de hacer una contrapregunta, una repregunta, eso te inhabilita, te clausura la posibilidad, porque te está mostrando claramente una sola faceta, una sola cara del conflicto, y en realidad el conflicto social creo que es mucho más complejo que eso. ¿Sí? Tal cual. Esto es lo que va sucediendo. En la medida que nosotros contemos con esto, respondiéndote concretamente a lo otro, lo veo difícil, seamos optimistas, no imposible. ¿Sí? En la medida que se cuenten con este tipo de gobiernos que acceden al poder, o como los de Yáñez, o como los golpes de Estado, y que tengan gobiernos funcionales del otro lado, absolutamente irresponsables, de mínima, por ser muy elegante y respetuoso en la expresión, absolutamente irresponsables, que apoyan eso a través de canales diplomáticos, a través de canales militares, etcétera. Lo alentador es que si esto va a avanzar, la investigación, y va a ser a través de tribunales internacionales, y ya no se va a contar tanto con la anuencia, el cobijo de algunos miembros del sistema judicial local, que pueden llegar a apañarlo
claro, sí, que claro. pueden llegar a mañosear a este protagonista que ahora está involucrado, que es el expresidente. Tal cual. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto y te vamos a llamar nuevamente porque tengo un montón de preguntas. Has hecho un paneo por tantos temas y sobre todo el tema medios de comunicación y tratamiento de lo que es la noticia internacional, bueno, que es nefasto lo que pasa en la Argentina, en los medios de comunicación con respecto a ese tema. Ni hablar en San Juan. Ni No, lo de hablar San en Juan San es... Juan. Sí, Es una cosa, sí, 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 es una totalmente. cosa impresionante. Y si yo a veces miro para mis costados y digo, ¿seré el único que sea? No, me alienta saber que alguien más se da, se da cuenta de esta situación. A mí No, pero es que me además, preocupa. Sí. además digo, tienden a agarrar Infobae como la verdad La absoluta Biblia, sí, y sí, sí, sí. la Biblia e Infobae no para de decir que el presidente de Nicaragua es un dictador y ellos van para adelante con eso, ¿viste? No tienen idea No, de lo que pasa en los países y además de esto que vos señalabas, todo lo que los medios del establishment ocultan sobre lo que pasa en nuestros países. Bueno, una forma de tenernos divididos tiene que ver con eso, ¿no? Con retasear la información, con hacer una comunicación que es una propaganda a favor de intereses que estoy seguro que no son los intereses de la ciudadanía. pero seguro que no. En tanto y en cuanto se siga consumiendo, permitime lo grotesco, esa basura sin ningún tipo de análisis, de meditar algo al respecto de esto, se lo asuma como real y se lo replique como si fuese un axioma, una verdad de fe, Ujú. es desalentador en ese sentido. En tanto y en cuanto tengamos eso, bueno, creo que la tarea es individual y es individual desde lo personal, me refiero, pero es una construcción colectiva, hacer lo que esté al alcance de uno para eso. Así que yo te agradezco muchísimo la comunicación y como digo siempre, espero no haberte agotado. Abrazo grande. Te mando un abrazo, que Hasta esté todo luego. bien. Chao. Sergio Guzmán, politólogo, analista internacional con nosotros.